Que salga un fruto de labios que exalten el nombre del Señor, no solo lo que nosotros estamos cantando, sino lo que sale de nuestro espíritu. Cuando nos enfrentamos a su presencia, cuando su presencia se manifiesta, solo puede salir alabanzas, alabanzas de nuestro corazón. Gracias, Señor. Te adoramos a ti para siempre. ¿Cuántos están agradecidos con Él? Bueno, si está agradecido puede tomar su asiento en este día con acción de gracias. Gracias, Señor. Compartí algo que me bendijo mucho en este día y algo que también hemos recibido en la casa, creo que fue el apóstol el que hablaba, que cuando hay un corazón agradecido no hay ansiedad. Porque muchas veces la ansiedad es falta de tener un corazón agradecido. Así que, ¿cuántas cosas hay para agradecer en el día? Usted se pone a pensar, a veces nos ponemos a pensar del día que el Señor nos sanó, del día que el Señor nos llamó, pero todos los días el Señor renueva su misericordia. Y si pudiéramos ver a Dios en cada cosa que nos sucede, en cada cosa que nos pasa, ¿cuántas cosas estaríamos agradecidos? ¿Y sabe por qué se nos iría la ansiedad? ¿Sabe por qué se nos iría el afán y la ansiedad? Porque nos daríamos cuenta cuán presente está el Señor en nosotros y cuántas cosas Él hace por amor de su nombre. Gracias, Señor, te damos. En este día quiero darles algunos anuncios. Este jueves 19:30 horas tendremos una reunión extraordinaria, dice acá, así que no te lo pierdas, jueves 19:30 horas. Menos mal que no nos tocó mañana tener reunión, porque seguro que mañana todos los que tienen miércoles van a tener que suspender. Pero en este día, jueves, los esperamos a todos, amén. Vamos a declarar que vamos a venir bendecidos, amén, expectantes de lo que Dios quiera hacer ese día. Bien, este viernes 19:30 horas hay reunión de jóvenes, así que espere que no entiendo bien algo. ¿Dónde están los pastores de jóvenes? Detectando la red flag. ¿Así? Bien. Mira vos, de los jóvenes, ¿eh? ¿Qué es un término en inglés? Ah, para los jóvenes, ¿verdad? Ah, me imaginé. Es una reunión de jóvenes, ustedes entienden. Así que bien, dice, no te lo pierdas, es como para detectar el orgullo, la humildad, la impaciencia, la queja. Así que bien, no te lo pierdas porque el Señor está hablando en una dirección, ¿verdad? Y qué bueno que es profundizar en todas las cosas que Dios pueda estar trayéndonos luz sobre eso. Así que muy bien, el viernes 19:30 todos los jóvenes acá van a estar. Amén. Bien, este jueves le dije que había reunión, ¿verdad? Bueno, el próximo jueves, la reunión del próximo jueves de la semana que viene,
se va a pasar para el día viernes 24 de julio a las 19:30 horas. El horario queda igual, pero en vez de ser el jueves, pasará el viernes porque estará con nosotros compartiendo la palabra del Señor el apóstol Alejandro Ogas. Así que, bien, la semana que viene no tenemos reunión el jueves, la tenemos el viernes. Sé que usted es inteligente y me queda mirando, pero espero que se haya entendido porque a veces nos distraemos, ¿no? Con el mate, comiendo el caramelo, el chicle, después dijo, ¿qué dijo? Bueno, por eso lo repetí varias veces. Venite con muchas expectativas, puso ahí la secretaria. Les recordamos que los horarios de las reuniones y grupos de oración están en cartelera y se encuentran publicados ahí. Así que bien, vamos a estar recogiendo las ofrendas en este momento y vamos a orar. Algunos ya le empezaron a entrar al mate, pero vamos a adorar al Señor con nuestras ofrendas. Padre, te damos gloria, gracias, honra y adoración a ti, porque tú eres Rey, Señor, y tú eres digno de toda gloria y toda honra y toda la alabanza. Y a ti te la damos en forma, Señor, también tangible, en forma material, Señor. Con lo material también lo rendimos a ti, Señor, en esta hora, Padre, y declaramos que tú eres el proveedor de todas las cosas. Ningún espíritu de las tinieblas tiene más poder que tu poder, Señor. Y anulamos todo decreto de maldición contra tu pueblo, contra tu iglesia. Señor, podía haber hambruna en toda la tierra. Señor, podía haber pestes y pestilencia en toda la tierra, mas en la tierra de Gosén, donde habitaban tus hijos, había bendición, tú los estabas guardando, y de la misma manera nosotros habitamos en ti. Señor, nuestra economía depende de ti, porque a ti te la hemos entregado en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Pueden estar pasando. Gloria a Dios. Y si alguno no le entregó su economía a Dios, es hora que se la empiece a entregar. Muy bien. Recuerden que la clase pasada nos quedó una hojita sin leer, así que la vamos a terminar porque hoy vamos a continuar un poquito. Nos quedamos en Primera de Tesalonicenses 5:23, así que vamos a terminar ese pedacito. Algo muy importante que vamos a aprender hoy, dice Primera de Tesalonicenses 5:23, dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y de este texto vamos a tomar dos palabras que las vamos a ver en griego, en el original. ¿Qué significan? La primera que vamos a ver es la palabra venida. Vio que usted ahí la tiene en negrita. La palabra que se tradujo como venida, esta traducción de la palabra venida se refiere a la palabra griega parusía, o parousia, algunos le dicen, pero es parusía, tiene acento. Lo que se tradujo como la venida de Cristo, la palabra parusía, este término significa literalmente presencia o llegada. O sea, no significa venida, sino que significa en el original presencia o llegada. En otros lados puede ser aparición. No es lo mismo venida que presencia o llegada. No es lo mismo. Que el Espíritu Santo pueda traer luz, porque esto a nosotros nos abre un abanico muy grande también. Cada vez que la Biblia traduce como venida, puede ser llegada, puede ser aparición o puede ser presencia. Entonces, ¿sabe por qué tenemos que estar atentos? Porque no sea que a nosotros nos pase lo mismo que a Israel. Israel esperaba que el Mesías venga de una manera, porque estaba interpretando las Escrituras de una manera, y nosotros nos estemos perdiendo de vista que que la venida del Señor, como nosotros muchas veces le llamamos, pueda estar siendo manifestada de otra manera que no la estábamos esperando. Ahora vamos a ver un poquito. Significa presencia, es decir, nuestro espíritu, alma y cuerpo, mira ahora cómo cambia el sentido de esto, deben ser guardados irrepresibles para la presencia de nuestro Señor Jesucristo, no para la venida, porque Cristo ya está en usted.
Entonces mucha gente pensaba, yo tengo que guardar mi irrepresible para el día del juicio final. Pero si nosotros entendemos que esta palabra puede significar llegada o presencia, entonces entendemos que yo tengo que guardarme irrepresible porque su presencia está en mí. Cristo ya vino a la tierra y su presencia está en mí. Entonces yo necesito, por eso la palabra dice, sed santos, porque yo soy santo. ¿Entiende? Porque tenemos que entender que nosotros somos ese templo que ahora Cristo habita en nosotros. Entonces, ¿por qué usted se tiene que guardar en santidad? ¿Solo para que Dios no se enoje? No, porque el Señor te ha entregado a su Santo Espíritu. Porque Él habita dentro tuyo. ¿Cómo el templo de Dios va a estar contaminado? Ahora, esta palabra irrepresible, que también la vamos a ver a lo largo de la siguiente clase, significa irreprochable, sin culpa o sin defecto. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. Cristo nos devolvió una inocencia. Nos liberó de la culpa. Pero este texto dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea que hay una santificación progresiva que sigue y te guarda irrepresible para la venida o la presencia del Señor Jesucristo. Te está diciendo, en otras palabras, que te mantengas sin culpa, irreprochable, en ese estado de inocencia que te fue entregado a través de Cristo. ¿Cómo yo me mantengo libre de culpa? Lo hablamos esto muchas veces. Confesando nuestros pecados. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. De esa manera vos te volvés en ese estado de inocencia. Si alguien no confiesa su pecado, entonces tiene manchas en sus vestiduras y no está irreprensible. Por eso la confesión de nuestros pecados nos mantiene en esa purificación continua que el Señor quiere. Ahora, el ejemplo lo vemos acá de esta palabra, irrepresibles, también en Filipenses, no es la única vez que se lo toma en esta escritura, sino que en Filipenses 2:15 también nos habla acerca de esto. Yo lo puse en mi estado hace unos minutos, dice, haced todo sin murmuración y contiendas para que seáis irrepresibles. ¿Ve que lo vuelve a decir? No lo está diciendo para la venida, sino lo está diciendo en una supuesta venida, sino que está diciendo, ustedes son hijos de Dios. Manténganse sin manchas. Ahora, ¿qué me quiere decir con todo esto? Ahora lo vamos a ver. Ahora, con este conocimiento de ambas palabras podríamos decir, el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado sin culpa. Y otra palabra que aparece acá es inocencia, para la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Si en Jesús ya todo fue hecho, entonces debemos guardarnos para esa presencia continua de Jesús, que es la misma presencia que nos reviste. No tenemos que guardarnos irrepresibles para un día lejano, tenemos que guardarnos en esta inocencia y sin culpa, porque Él está aquí, su presencia está aquí y el reino de los cielos está aquí y está en mí. Porque Jesús dijo, el reino de los cielos está delante de ustedes, está conmigo. Entonces, ahora, esta inocencia, fíjese que dice que yo la debo guardar en mi cuerpo para no pecar, en mi alma, pero también en mi espíritu. Ahora, cuando usted habla de inocente, ¿a qué le hace acordar la palabra inocente? A un niño. Un niño es inocente. Y en su inocencia hay muchas cosas que no sabe, ¿verdad? Entonces, si usted lo pondría a un niño en una habitación que tiene muchas cosas, ¿qué haría ese niño? ¿Qué empieza a hacer un niño cuando usted lo suelta en una habitación sin control? O sea, que usted lo deja. Empieza a tocar todo, empieza a investigar, empieza a preguntar. Ahora el Señor dice, yo quiero que tengas esa inocencia en el espíritu. ¿Cuántos de nosotros estamos interesados en conocer las cosas del espíritu?
en explorarlas, en conocerlas, en empezar a experimentar. Creo que cualquier adulto, si lo meten adentro de una habitación, primero va a empezar a sospechar, a mirar si no hay una cámara por ahí, alguien que lo esté mirando. Pero un niño tiene inocencia y lo único que quiere es intriga, quiere saber lo que hay, va a empezar a experimentar. ¿Lo llevó algún niño a un supermercado y le dijo, no toques nada? ¿Y por qué el niño, a pesar de que usted le dé la recomendación de no tocar nada, va a toquetear todo? Porque está aprendiendo a través de lo que toca. En su estado de inocencia, él quiere aprender. ¿Sabe lo que hace un niño? Va a preguntar, va a adquirir conocimiento y luego lo va a repetir. ¿Sí o no? Los niños aprenden por imitación. El Señor nos dice, yo quiero que sea de la misma manera. Por eso Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero vos no podés ser imitador de Cristo si no tenés este estado de inocencia. Pero vos no me dijiste que Cristo me devolvió un estado de inocencia, pero tenés que permanecer en ese estado de inocencia, en ese estado de dependencia de Dios continua, de aprendizaje continuo. Ahora vamos a la hojita de hoy. Y dice, en la clase anterior vimos que debemos guardarnos irrepresibles en nuestro cuerpo, alma y espíritu, y esto lo vamos a desarrollar a lo largo de las próximas clases, para la presencia del Señor Jesús que habita en nosotros. El Señor quiere que tengamos la inocencia de un niño, ¿sí? Ahora, una de las primeras cosas que vamos a ver en esta clase es acerca del alma. ¿Cómo está conformada el alma y cuáles son sus funciones? Ahora vamos a necesitar de esta inocencia para aprender. Amén. Tener esa intriga, poder explorar, poder tener la imaginación limpia y vacía del todo el conocimiento que el mundo nos ha dado acerca del alma. Tal vez si cerramos los ojos, tratamos de imaginarnos nuestra alma, nuestro espíritu. Si usted cierra ahora sus ojos, ciérrelo porque no lea la hoja. Imagínese cómo es su alma y cómo es su espíritu. Por un segundo. ¿Cómo lo ves? ¿Como figuras fantasmales parecidas a nosotros, sí o no? ¿Qué se te viene a la mente? Abra los ojos. No sé, ¿alguno se quedó dormido por ahí? Pégale un sopapo, yo se lo permito. Acuérdese que los martes tiene permiso para golpear a su hermano de al lado. Solo si se duerme. Solo si se duerme. Solo si se duerme. Algunos ya se están, ahí mis hijos se estaban aprovechando. Pero así como el cuerpo natural está formado por diferentes sistemas, órganos que están interconectados, ¿cómo están? Como el sistema respiratorio, ¿sí? El digestivo, el nervioso. No vamos a entrar porque usted sabe que el oxígeno pasa por todo el cuerpo, así que el sistema respiratorio pasa por todos los órganos del cuerpo. Y como están interconectados, y cada uno tiene diferentes funciones de la misma manera, nuestro espíritu, nuestra alma, tienen sistemas y órganos que nos permiten discernir tanto el mundo natural como el espiritual. Estamos hablando del sistema espiritual que no vemos. Ahora, ¿se acuerda que la clase pasada vimos que el hombre es el único ser creado que conocemos, ¿verdad? Porque la verdad que no conocemos si Dios creó otras cosas o de otras naturalezas. Pero el ser humano en toda la creación que nosotros conocemos es el único ser que actúa o interactúa en lo natural y en lo espiritual. Porque todos los demás seres, los animales y todo lo demás solo actúan en lo natural. Y los seres celestiales que solo actúan en lo espiritual. Para que Dios pueda interactuar con la naturaleza, ¿qué necesita? Un intermediario. ¿Sí o no? ¿Quiénes son los intermediarios? Y si un demonio quiere interactuar en el mundo natural, quiere hablar, ¿qué usa? Entonces, el ser humano es el único que es bidimensional sobre la tierra. Un ejemplo para comprender funciones,
Ahora vamos, no sé si esto es más confuso o más claro, pero lo vamos a entender. Supongamos que el espíritu es como una película. Ahora, yo para ver una película necesito dos cosas. Primero, un cuerpo físico, que sería como la televisión. Ahora, si yo no tengo Netflix o un reproductor de DVD, no puedo ver la película. Ese reproductor o ese decodificador, que ya puede ser cualquiera, claro, Wi-Fi, lo que sea, en esta comparación, ese es nuestra alma, ese aparatito que hace que la imagen se vea a través del televisor, le vamos a poner como el alma. Entonces usted no puede ver una película si no tiene el alma. Entonces el alma es como ese reproductor que va a decodificar todas las cosas que están en el espíritu, las dimensiones del reino invisible, haciéndolas comprensibles y audibles. Es decir, las traduce para que puedan ser entendibles. Ahora bien, esta máquina que es el alma y está unida al espíritu del hombre, le da la capacidad para gobernar cualquier cosa espiritual. ¿Escuchó eso? El alma tiene la capacidad de gobernar cualquier cosa espiritual. Pero ojo, cualquier cosa puede ser tanto lo de Dios como lo del diablo. El alma es el contenedor del mundo espiritual, el decodificador. Ahora, el alma interpreta aquello que viene del espíritu y lo transfiere al cuerpo. Pero estas tres partes, ¿sí?, están ligadas: espíritu, alma y cuerpo, las que nos conforman. Entonces el alma, escuche esto, ahora vamos a entender sistemas espirituales. El alma, al tener los mismos órganos que tiene el espíritu, lo comparten, o sea, tienen los mismos órganos, puede subsistir de una manera completamente autónoma. Tomá, dale esto a esta nena. Tomá, chiquitita, no, se le puede acabar el internet, por eso se le sale y ya leí lo que tenía que leer ahí. Volvemos. Entonces puede manejarse de una manera completamente autónoma e independiente. Por eso cuando el espíritu está apagado, es el alma quien controla absolutamente todo. Y desde que vos nacés, si tu espíritu no es despertado por la unión con Cristo Jesús, entonces quien gobernó hasta ahora es el alma. Y el alma, ahora lo vamos a ver, Dios creó el alma del hombre para que pudiera interpretar al Espíritu de Dios. Ustedes podrán imaginarse lo tentador que era para el diablo apoderarse de esta maquinaria, capaz de interpretar y de manifestar todo lo que es Dios, pero también todo lo que son las tinieblas. Satanás sabía que este instrumento era clave para introducir los espíritus del humanismo, la hechicería, la drogadicción y todo lo que deforma la imagen de Dios en el hombre. Entonces, entre muchas otras cosas, una vez contenidos por este instrumento, estos espíritus podían traducir los pensamientos y finalmente transmitirlos como una conducta al planeta Tierra. Por esto, hizo todo lo posible por apoderarse de este decodificador. Satanás quiso apoderarse desde el principio porque sabía que el alma, que él no tenía ese contenedor y no tiene cuerpo. Entonces necesitaba, si el alma podía decodificar todo lo del espíritu, era lo único que él necesitaba para poder transmitir al cuerpo y al planeta Tierra todo lo que él es. Y de esa manera modificar la imagen de Dios que le había dejado al hombre. Ahora, él sabía que a través del alma iba a tener acceso al gobierno de la tierra. Si Satanás no tiene un alma, no tiene gobierno. Porque el gobierno Dios se lo dio al hombre sobre la tierra. Entonces cuando Satanás
usurpaba a través del pecado y legalmente comenzó a gobernar a través del pecado y de los hombres. Satanás ha perdido ese poder nuevamente. Cristo se lo ha sacado. Pero ¿cómo es que él sigue gobernando sobre la tierra si Cristo lo venció? Es a través del hombre, porque el hombre es el que tiene el gobierno sobre el planeta Tierra. Hola, usted y yo tenemos el gobierno del planeta Tierra. Por eso Satanás lo que busca es una puerta abierta. Si la gente del planeta Tierra no pecara, Satanás no tendría más poder. Si ya Cristo lo venció en la cruz. Cristo lo que hizo fue arrebatarle eso que Adán había perdido y devolvérselo al hombre. A través de su reino y a través del mismo. Satanás solo puede gobernar porque el hombre es el quien tiene el gobierno sobre la tierra. Una de las partes más interesantes del alma, ahora, ¿usted vio cómo Satanás nos miente a nosotros? Nos hace ver como que todo está perdido, como que todo está... ¿Y el gobierno lo sigue teniendo usted y lo sigo teniendo yo sobre la tierra? Si Satanás tiene gobierno sobre tu barrio es porque vos se lo estás permitiendo. Si Satanás tiene gobierno sobre tu cuerpo es porque vos se lo estás permitiendo. Un espíritu es ilegal, al menos que haya un cuerpo que lo manifieste. Un espíritu es ilegal, pero usted no dijo que Satanás fue confinado a la tierra, pero el gobierno lo sigue teniendo el hombre. Por eso somos nosotros los que lo echamos de la tierra, lo echamos de las personas y le decimos, te vas. Una de las partes más interesantes del alma es que allí hay un sistema muy especial que conocemos como el libre albedrío. La capacidad de escoger. Así que Satanás lo único que tenía que hacer era sembrar la duda en el corazón del hombre para lograr sus objetivos, para que Eva y Adán eligieran mal. Ahora vamos a ver un poquito el árbol de la vida y la consecuencia de la caída. El árbol de la vida, escuche esto, era la provisión divina para que el hombre permaneciera eternamente en el paraíso. Si el hombre hubiese tomado del árbol de la vida, hubiese permanecido para siempre en el huerto del Edén. Por eso cuando el hombre peca, ¿qué dice Dios? Echémoslos del paraíso, pero no porque Dios fuera malo, ni porque lo quisiera rechazar al hombre, sino porque el hombre podía extender su mano para el árbol de la vida y si comía de ese fruto iba a permanecer eternamente en condición de pecado. Y Dios dijo, no, voy a tener que crear un cielo nuevo y una tierra nueva para volverlos a poner en un lugar de gobierno eterno, pero en una condición de inocencia como yo lo creé, no bajo la ley del pecado. Ahora, mire esto. En cambio, el árbol de la ciencia del bien y del mal era la alternativa, el activador del reino de las tinieblas que iba a separar al hombre de su padre, de su Dios. La alternativa que puso Satanás. Cuando Adán y su mujer pecaron, mire lo que dice ahí. ¿Qué dice? Cuando Adán y Eva pecaron, murieron a su comunión con Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que aquel que no tiene comunión con Dios ¿dónde está? ¿Y sus espíritus quedaron? Aquel que no tiene comunión con Dios, ¿cómo está? Usted tiene que despertar a esa verdad y a esa realidad. No puede haber un hijo de Dios sin comunión con Él. Porque el que no tiene comunión con Él, entonces está dormido. Su espíritu está dormido y tiene que despertar. No existe tal cosa como un hijo que no tenga comunión con su padre. Porque Él es el proveedor de todas las cosas. Por eso es que Dios ha dado un tiempo a la congregación, para que comencemos a vivir en el Espíritu,
El tren ya se puso en marcha, hermano. Y ya arrancó. Ahora vamos a entrar en profundidades. Y toda persona que no esté despierta en su espíritu no lo va a poder comprender. Porque el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Porque para él son locura. Vamos a entrar en locura, en otra locura, en otra locura y en otra locura. Te lo voy avisando. Y si tu espíritu no está despierto, no lo vas a entender. Porque las cosas del espíritu se disciernen en el espíritu. La mente natural no puede. Es una condición caída. ¿Para qué Cristo murió si tu espíritu va a permanecer dormido? Sus almas quedaron completamente desnudas y acá hay otro problema. Y condenadas a muerte. Eso es lo que Cristo ha redimido en la cruz. La consecuencia de esto fue la separación de las dimensiones del espíritu de la tierra. Del espíritu a la tierra, digamos. O sea, lo espiritual se separó y quedó solamente lo natural. Y ahí vino la desfiguración del hombre. Con la caída, mire esto. Les puedo asegurar que no lo leí cuando prediqué acerca del ego. Recién ahora lo estoy viendo y conociendo. Con la caída, el alma perdió todo el revestimiento que tenía de la gloria de Dios. Por eso Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos. Porque no es que tenían las ropas, eran espirituales. Pero cuando el hombre peca, deja de ver el mundo espiritual y se ve desnudo. Y la gloria de Dios, con que tenía comunión continua, se aparta de él. Y ahora mire lo que pasó. Perdió el revestimiento que tenía y tomó el control. Y surgieron, ¿qué surgió? ¿Sabe que mientras el Señor me decía, moría tu ego? Yo decía, ¿por qué pusiste en el ser humano algo que luego le pedís morir? Porque todo ser nacido de carne tiene ego. ¿Sí o no? En la adolescencia empieza a marcarse. Pero mire en qué momento usted empieza a ver el ego. Está bien que a los niños chiquititos también les cuesta compartir, pero es algo que aprenden a compartir, ¿sí o no? En jardín te dicen, cuando vos no compartís algo, te dicen, ¿cómo no fuiste a jardín? En jardín dicen, hay que compartir y el niño aprende a compartir. Pero ¿cuándo empieza a levantarse su ego? El orgullo. ¿Cuándo se empieza a ver? En el transcurso de la que el mundo llama adolescencia. ¿Por qué? Dígame por qué. ¿Cómo? Deja de ser inocente. Qué tremendo esto. ¿Y qué aparece? El ego y el yo. Y ahí empieza a trabajar. Los cuales se oponen completamente al espíritu. Y hay gente, yo le puedo asegurar que hemos hablado de esto, pero hay gente que no se da cuenta en las palabras que dice que su ego está súper grandísimo. No lo puede ver. Y vos lo escuchás y decís, pero yo a algunas personas le he dicho, cling para el ego, moneda para el ego, pero algunas personas hablan y no se dan cuenta que están hablando de su propio ego. ¿Cómo me doy cuenta que estoy hablando del ego? Cuando empezás a hablar de vos mismo. Ay, no sabes la gente cómo me quiere. Ay, no sabes cómo me lo merezco. Yo me llevo bien con todo el mundo. Yo. Cuando está el yo. El yo lo logré. Mirá lo que logré. Mirá lo que hice. Mirá qué bueno que soy.
en la comparación con las personas. Aquel es así, yo no soy así, ya está. Eso es ego. ¿Vos entendés? ¿Vos entendés que nadie es bueno? Que todo lo que puedas hacer en esta tierra es gracias a la gracia y a la misericordia, al amor del Señor que nos tiene, que nos perdona todos los días de nuestra vida. ¿Quién es bueno, hermano? ¿Quién es justo? Ni uno, dijo el Señor. Ni uno. Por eso tuvo que venir a salvarnos. ¿Sabe por qué el Señor te está hablando con esto? Porque mejor es que lo empieces a entender acá y no que te choques con la presencia del Señor. En realidad es lo mejor que te puede pasar. Pero cuando te encontrás con la presencia del Señor, ese ego comienza a romperse en 1000 pedazos. Y los cuales se oponen completamente al Espíritu. Cuando vayas a decir yo, porque a mí, porque siempre está el centro el yo, disfrazado. Pastoras, que no nos tenemos que amar a nosotros mismos. Ahora vamos a ver. Vos tenés que amar lo que Dios ha creado en vos. Lo que Dios te ha dado, pero reconociendo que todo proviene del Señor. Todo don perfecto, aún la gracia que tenés para cebar mate, todo don perfecto procede del Padre de las luces. Entonces, ¿en qué te podés gloriar? Si alguno ha de gloriarse, gloríese en el Señor. ¿Sabes qué significa eso? Que si Dios te usó, gloria al Señor que usó mi vida. Ahí está. Esa no es gloria para vos, es gloria para Él. Gloria al Señor, porque Él usó mis manos. Él usó las manos. Gloria a Dios porque Él usó mi boca. Gloria a Dios porque Él me avisó en sueños. Gloria a Dios. Por eso sea que coman o que beban, glorifiquen al Señor en sus cuerpos, dice su palabra. Lo que sea que hagas, la gloria es para ti, Señor. Ahora, escuche esto. El árbol de la vida es Jesucristo. Él es la luz del primer día. Él es la luz de la resurrección, que ilumina el entendimiento del Espíritu para conocer a Dios y todos sus misterios. Jesús es la vida del Espíritu, que vivifica absolutamente todos nosotros, el Espíritu, el alma, el cuerpo, llenándolos de su esencia eterna. Ahora, por otra parte, toda persona religiosa o carnal, ¿qué es una persona religiosa? Es una persona que se congrega, pero que no tiene vida del Espíritu. Está dormido su espíritu. No tiene comunión con Dios, por lo cual opera en la carne. Ya no es una persona natural, porque las personas naturales son las que están en el mundo. Esas son personas naturales. Pero una persona que acepta a Jesús como su Salvador, que le dice, sí, Señor, ven a vivir a mi corazón, pero no vive una vida en el Espíritu, está viviendo en la vida de la carne, no hay término medio. Y evidentes son los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. ¿Te encontrás con frutos de la carne? Entonces no estamos viviendo del todo la vida del Espíritu. Pero pastora, siempre va a haber cosas, por supuesto. Por eso tenés que llevar tu carne a la cruz todos los días. Pero se va a evidenciar. Ahora mira lo que dice. Las personas religiosas o carnales que están en tinieblas se sentirán siempre vacías,
porque sus espíritus están dormidos. ¿Hay alguien aquí que se siente vacío? Por eso sus espíritus están dormidos y sin la luz de Jesús. Esto se debe a que el alma caída está despojada de la luz de Dios e iluminada, ¿por qué? Por la ciencia y el conocimiento de lo terrenal. Por eso dice la palabra que el Dios de este siglo o el Dios de este mundo, aquello que gobierna a las personas que no conocen a Cristo, encegueció el entendimiento para que la luz de Cristo no les resplandezca. O sea, les dio un conocimiento en el cual el hombre se infla. Oh, mira todo lo que yo sé, mira todo lo que conozco. Y eso es un falso, es falsamente la imagen de Dios. Eso no es Dios. Eso no es lo que Dios diseñó para el hombre. Estas personas se sienten huérfanas. ¿Hay alguien que se sienta así? Les aviso que va a ser fuerte y cada vez más fuerte. Nuestra orfandad viene de caminar en la carne. Sin identidad. Dependen de las palabras de otras personas para sentirse bien o mal. Si te reconocen, si no te reconocen. Por eso vivimos esperando que nuestro esposo nos reconozca, que nuestro esposo nos halague, caso de mujeres, caso de hombres, viceversa. Que el pastor, el apóstol me reconozca públicamente. Todo lo que vos querés que la gente vea de vos, eso es ego. Todo lo que vos le quieras demostrar al otro, eso es ego. Yo quiero demostrar que soy una buena persona. No tenés nada que tenés que ser luz, hermano. Al ser luz, vos no tenés nada escondido, pero no tenés nada que boconear para que los demás vean. Porque el que es luz no necesita decir yo soy luz. Lo muestra. Ahora, gracias Señor. Dependen de las palabras de otras personas para sentirse bien o mal en un mundo de fantasía y de mentira creadas por ellas mismas, el ego. ¿Qué le pasa a la persona que recibe halagos? Se empieza a inflar. Oh, qué importante que soy. ¿Cómo me reconocen? Oh. Mirá, el apóstol me dijo qué bien que lo hice. Lo hice mejor. Dura cosa te dar, ¿no? Coses contra el aguijón. La carne quiere eso. El ego quiere eso. El espíritu no. Ahora, y así tal como le dijo la serpiente a Eva, si comes del fruto del árbol serás como Dios. El ego se convirtió en un Dios vacío, en un Dios que no sabe ser Dios, que no tiene respuestas, que no tiene poder y que vive de la mentira que lo infla. Sin embargo, su mayor terror es tener que enfrentarse a su propio engaño y ver que todo el mundo que él creó se venga abajo. Todo lo que vos creíste de vos mismo, cuando te enfrentás a la cruz, te das cuenta que es mentira. Cuando te enfrentás al poder de Dios, por eso la carne le huye al espíritu, no lo interpreta, no lo entiende. Y cuando vos te encontrás con su presencia, te das cuenta que todo lo que creíste de vos mismo se rompe en 1000 pedazos, porque Cristo con su luz te ilumina y te das cuenta que no fuiste tan bueno como pensabas. Por eso le cuesta al hombre entregarse y morir y nacer de nuevo. Ahora, ¿quiénes somos? Ahora en Cristo podemos volver a entrar en ese estado de inocencia
Y es allí donde realmente se encuentran los diseños de Dios, del gobierno del hombre. ¿Te das cuenta? Muchas veces nosotros entendemos al revés. El gobierno es en el espíritu, pero viene desde Dios. Viene desde Él como fuente. Viene desde mi intimidad con Dios. Porque el alma toma el lugar, pero cuando toma el lugar del gobierno, por eso hay gente que quiere controlarlo todo. Y cuando algo no lo puede controlar, empiezan los ataques de pánico. ¿Sabes por qué tenemos ataques de pánico? Porque lo queremos tener todo bajo control. Y cuando algo se nos sale del control, el alma le aterra a perder el control de las cosas. Porque no sabe ser Dios. No sabe gobernar sin la cobertura del Espíritu. El alma es mal dirigente. Porque no fue puesta para gobernar. El alma fue puesta para traducir al Espíritu y hacer que el Espíritu gobierne a través del cuerpo, a través de las palabras, a través de las acciones. Pero ella no sabe gobernar. Por eso el control es la falsa imagen del Espíritu. Cuando una persona quiere controlar las cosas, es la falsa identidad de Dios. En el gobierno no tenemos nada bajo control. Él tiene todas las cosas bajo control. Y nosotros nos dejamos gobernar por Él. Y es ahí cuando radica el verdadero gobierno de Dios. Yo no puedo gobernar a Dios. ¿Sabe lo que quiere el alma? Gobernar a Dios. ¿Y por qué Dios hiciste esto? ¿Y por qué Dios hiciste aquello? ¿Y por qué Dios no sacas a este? ¿Y por qué Dios? ¿Sabe cuántas veces me presenté ante el trono de Dios a clamar por gente? Que cuando Dios hizo lo que yo le pedía, no le fue para provecho. ¿Y sabe qué? Tuve que volverme a Dios y decirle, Señor, yo sé que he ido delante de tu trono y te he dicho esto y esto. ¿Por qué no sacas a este? ¿Por qué no sacas al otro? ¿Por qué no reviertes esto? ¿Por qué no reviertes lo otro? Y me ha sido un error, Señor, y tú le diste el gobierno al hombre sobre la tierra. Pero ese era mi deseo y no sé cuál era el tuyo. Por eso es importante orar en el Espíritu y no en la carne, porque en la carne no sabemos pedir como conviene. Y el problema es que la autoridad que Dios le ha dado al hombre en la boca, y pedimos cosas que no convienen y le podemos hacer mal a la gente, pensando que le hacemos bien. Yo le puedo asegurar. ¿Cuántos de nosotros queremos ver bendecidos, prosperados, en salud a la gente que nos rodea? ¿Sí o no? Pero ¿sabés vos si eso le va a bendecir o le va a hacer un tropiezo? ¿Sabés vos si eso lo acerca, lo aleja de Dios? Si eso lo acerca a su propósito, lo aleja de Dios. Entonces, tengamos cuidado con lo que decimos. Porque el gobierno es a través del habla. Ahora, en Cristo podemos volver a entrar en ese estado de inocencia. Es allí donde realmente se encuentran los diseños de Dios. Todo el Edén representa un estado de inocencia. El razonamiento humano está siempre pensando y buscando cuál es la respuesta. Sin embargo, esta búsqueda no existía en aquel tiempo, porque había una continua dependencia de los pensamientos de Dios. ¿Escuchó eso? Hay una continua en nosotros. Buscamos respuestas, pero las buscamos fuera de Dios. Pero en el huerto del Edén, todas las respuestas estaban en Dios. Dice que Dios se paseaba con ellos. Todas las respuestas las tenía Dios. El hombre, la mujer, ahora empieza a buscar respuestas en los seres humanos, en la ciencia, en lo que sea.
y empieza a llenar todos sus vacíos. ¿Cómo me doy cuenta de que quiero llenar mis vacíos? Porque querés acumular. Estás lleno de cosas que no son Dios. La acumulación de cosas, aún de problemas, de afanes. Me hablan de una persona que no sabe vaciarse en la presencia del Señor. Dios no puede llenar lo que está lleno. Dios necesita que te vacíes. Solo es ahí donde Él toma el control. Nos tenemos que vaciar en su presencia del ego, primeramente, de los afanes. El afán y la preocupación son cosas que impiden oír a Dios. Por eso el Señor les dijo, por nada estéis afanosos. Miren las aves de los cielos que no trabajan ni hilan. Sin embargo, el Señor no les deja faltar comida. ¿Por qué se afanan? ¿Por qué se afanan? Búsqueda. No existía en aquel tiempo porque todo venía de la continua dependencia de los pensamientos de Dios. Ahora Dios dijo, muchos más altos son mis pensamientos que vuestros pensamientos. Por eso Dios sabía que si el hombre comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, su mente se llenaría de razonamiento. Pretendería ser un Dios e intentaría gobernar su vida a través de sus propios pensamientos. Cuando una vida está gobernada por sus deseos, está bajo un sistema caído. ¿Usted está entendiendo eso? ¿Sabe por qué usted tiene que salir de ahí? Porque Cristo ya pagó el precio. Ya te devolvió la inocencia. Pero tenés que salir de ese sistema caído. La próxima clase vamos a profundizar un poquito eso. Como consecuencia de la caída, el hombre dejó de ser gobernado directamente por Dios. Por eso, ¿qué nos dio el Señor? El poder de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seamos gobernados por Él a través de su Santo Espíritu. Dios dijo, ya no sirve que yo me comunique desde afuera con el hombre. Necesito intervenir y meterme adentro. Entonces se metió adentro. ¿Qué dejó de hacer el hombre? Dejó de ser movido por el Espíritu y comenzó a ser movido por el alma, sus deseos, sus anhelos, sus propios pensamientos. Dejó de estar revestido de la gloria de Dios para gobernar. Por eso entra todo lo falso en el alma. A través de la mente llena del razonamiento humano entraron las divisiones. ¿Cómo entra la división? La única verdadera unidad es en el Espíritu. Por eso las personas que no caminan en el Espíritu causan divisiones. Es así de simple. ¿Quién no está de acuerdo? El que no está en un solo Espíritu. El Espíritu no está dividido. La división entró a través del alma. Entró a través del propio razonamiento. Entonces unos piensan de una manera, otros piensan del otro, pero el Espíritu nos conduce en una sola voz. En un solo pensamiento. Pastora, como que vos decís que nosotros no podemos tener otro pensamiento diferente. Podés tener un pensamiento diferente, pero aún así permanecer unidos y conectados en un mismo sentir. Entraron las divisiones, los pensamientos individuales y se rompió un diseño de Dios. Eso es algo tremendo. ¿Sabe por qué el Señor permite que la persona viuda se vuelva a casar? Porque
la persona que era un solo espíritu con él se va. Y es solo ahí cuando la persona se vuelve a quedar sola. Porque dice, el cuerpo va a la destrucción, pero el espíritu vuelve a Dios quien lo dio y el alma se va al cielo. Es pasada de una dimensión natural a otra dimensión. Entonces la persona que estaba compartiendo un solo espíritu con su esposo se queda sola y se rompe. Es una separación, una verdadera separación, cuando el espíritu no está más. Eso es algo tremendo. Hay una separación espiritual. Ahora, a través de la mente llena de razonamiento entraron las divisiones. Ahora Jesús viene a traernos otra vez lo que había perdido, el diseño original en el cual el hombre vuelve a estar en continuo contacto y en la perfecta unidad de todo lo que es Dios. ¿Escuchó eso? Ahora Jesús viene a traernos otra vez lo que se había perdido, el diseño original en el cual el hombre vuelve a estar en continuo contacto y en perfecta unidad de todo lo que es Dios. Gloria a Él. El que está en continua comunión con Dios no necesita nada, no está vacío, está lleno de su presencia. Se vacía de las cosas naturales, de las cosas del hombre y se llena de Dios. El corazón del Evangelio es la unión del Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre. Esa es la gran obra de redención. Entonces dice la Escritura en 1 Corintios 15, 21, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Es importante que entendamos que la resurrección no solo es para el futuro. O sea, no es que vos vas a resucitar cuando estés en el cielo. Ya hubo una resurrección. Mirá lo que dice en Colosenses 2:20. Y si habéis muerto en Cristo, pero ahí está la clave, ¿eh? ¿Quién resucita? ¿Quién resucita en Cristo? ¿Solo quién? El que muere. El que muere. Si habéis muerto en Cristo, y en el capítulo 3 dice, si pues, primero si habéis muerto en Cristo, y después dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, porque vos resucitaste en el Espíritu. Entonces ya no estás gobernado por lo natural, estás gobernado por lo espiritual. Busca las cosas de arriba, porque naciste de nuevo. Ya tu alma no está limitada a lo que ves, sino tu espíritu comenzó a vivir. Tenés que buscarlo de arriba. Por eso te dije hoy que si no tenés comunión con Dios, estás dormido. O lo que es peor, todavía no naciste de nuevo. Pastora, ¿vos estás poniendo en duda? Yo repetí la oración. La clase que viene lo vamos a ver con profundidad. Y creo que nos vamos a... ¿Vos me estás poniendo en duda la salvación? No. No. Son cosas diferentes. Y lo vamos a ver con profundidad porque si no me voy a adelantar y quiero terminar con esto. Esto quiere decir que por el pecado de un hombre, Adán, entró la muerte, pero junto con todo el sistema de este mundo, el sistema del intelecto, el sistema del razonamiento, el exaltamiento del ego, pero también por un solo hombre, Jesucristo, por medio de su humillación. ¿Vos entendiste? Por el deseo del ego entró el pecado, por querer ser como Dios entró el pecado, por eso Cristo vino con el espíritu contrario y a través de su humillación entró la vida. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Vino humillado. ¿Para qué? Para matar al ego. Tuvo que venir con un espíritu contrario. Por eso dijo, Padre, de esta manera no puedo ir. Imagínate si venía con su gloria. Despojándose de su gloria, tomó forma de siervo.
hecho semejante a los hombres, abandonó todo lo que tenía para poder rescatarnos. Pero vos entendés que se despojó de todo lo que tenía, no solo porque vino en carne, sino porque si venía con lo que él tenía, no se humillaba y vino a humillarse. Entró la resurrección. Él nos volvió a conectar con las dimensiones celestiales. Nos devolvió esa identidad que teníamos antes que el mundo fuera. Esa identidad que nos pone en el jardín del Edén. Ese lugar donde todas las cosas pueden ser creadas, en donde todas las cosas pueden ser traídas de lo invisible a lo visible. Por eso operamos a través de la fe. La fe conecta. La fe es el medio que trae. Usted sabe que el Señor a través de la palabra creó todas las cosas de lo invisible a lo visible. Eso significa que de una dimensión a otra se traspasó a través de su palabra. Por eso dice de la fe del Hijo de Dios. Cristo utilizó su espíritu para traer todas las cosas y nos dio esa llave a nosotros. La misma fe que te salvó son la misma fe que utilizamos para traer las cosas, pero si yo no puedo ver lo que está en el reino invisible, ¿cómo las voy a traer al reino visible? Entonces nuestro problema no es la herencia del reino, no es que no somos herederos, el problema es que no vemos la herencia. ¿Por qué? Por caminar en la carne. Las cosas del espíritu se disciernen en el espíritu. Entonces, si tu espíritu está dormido, ¿cómo la vas a ver? La respuesta para tu vida, Cristo ya las dio. Todo lo que necesitas. Todo. Para tu ministerio, para tu vida, para tu economía, para tu salud, ya fueron provistas. Pero ¿cómo las vas a ver si estamos en la carne? No las vemos, es como si no existiera. Ahora, es tan importante conocer las verdades. Y ya vamos terminando, no sé qué hora es. ¿Alguien me puede decir la hora? Bien, ya vamos terminando. Es tan importante conocer las verdades. ¿Por qué? Porque las verdades que conocemos nos permiten anhelarlas, tener sed de ellas, buscarlas, crecer en ellas y desarrollarlas. Si vos no entendés que tenés una herencia, nunca la vas a buscar. Pero cuando vos sabés que tenés una herencia, como que a vos te llamen y te digan, hey, usted en la provincia tiene una herencia. ¿No la vas a ir a buscar? ¿No te vas a preguntar cuál es esa herencia? ¿Y qué tengo por herencia? Yo creo que lo primero que vas, no es que vas a decir, bueno, gracias, me acuesto a dormir. ¿Cómo voy a pagar la luz? ¿Cómo voy a pagar el gas? ¿Cómo voy a pagar la cuenta que me metí ahora, Señor? ¿Cómo voy a pagar? Esto es lo mismo. El Señor te habla de la herencia porque quiere que tengas intriga. Quiere que te metas en el espíritu y que comiences a observar las cosas que te fueron entregadas. La salvación es amplia, grande y tiene todo. Todo. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Tu espíritu tiene que prosperar porque tu alma tiene que prosperar. Es lo primero. Por eso dice, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué no tener la añadidura? Porque no buscamos primero lo celestial. Si la riqueza eterna es espiritual. Y cualquiera me puede discutir esto. ¿Sabes por qué Dios a Adán le había puesto, lea Génesis, le regaba hasta las plantas, hermano? No había malezas. No tenía que trabajar. Tenía que ir y tomar la planta y comer.
No había había un trabajo, sí, el cuidado, pero no había malezas. ¿Cuál era el cuidado? Me dijo alguien el otro día. ¿Qué era lo que tenía que hacer? El Señor le dio gobierno, tenía todo servido a Adán. Le dio oro, piedras preciosas. Lea Génesis. ¿Y por qué ahora al hombre no se lo da? ¿Qué nos está mezquinando Dios? No, porque vos tenés que entender que si tu alma está gobernando, te vas a perder. ¿Por qué? Difícil es que un rico pueda entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo domina. Dijo el Señor, no es imposible, pero cuán difícilmente es que un rico entre en el reino de Dios. Ahora usted me dice, pero Dios no me quiere ver bendecido. Claro, pero en el espíritu. Si tu espíritu no vive y no gobierna, te va a perjudicar ser bendecido. ¿Por qué Dios le dio a Adán oro, piedras preciosas? Porque era un administrador, tenía comunión con Dios y todo venía de Dios. Adán no lo pervertía el oro. Es más, la serpiente no lo tentó con el oro. ¿Usted se dio cuenta? Lo tentó con la comida. ¿Por qué el Señor no me bendice? El Señor te ama mucho. Te ama tanto. Te ama tanto. Él sabe lo que es bueno y lo que es malo. Dios nos quiere bendecidos, sí, totalmente. Mas buscad primeramente el reino de los cielos y todas las cosas os serán añadidas. Pastora, yo oro. Pará. Vos orás, pero vos estás rindiendo tu vida entera a los pies del Señor. No, pero yo le digo que Él tome el control y que me dirija. ¿Tu vida entera a los pies del Señor? Que todo lo maneje Él, que todo lo controle Él. Claro que Él te quiere ver bendecido. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Él quiere verte en tu alma lleno de frutos para el Señor. ¿Usted escuchó que Salomón no pidió riquezas, pero por cuanto pidió la sabiduría hizo que se le pegaran todas las riquezas y fuera próspero? ¿Por dónde vino la riqueza? ¿En el espíritu o en la carne primero? ¿Cómo vino la riqueza? A través de la sabiduría. La sabiduría trajo riquezas. ¿Usted sabe que Salomón tenía todo de oro? Dice que el oro era tal en Israel que era como piedras en las calles. ¡Fua! Tremendo. No pidió para sí oro ni plata, sino que pidió sabiduría. Y aún así, todo lo que tuvo, ¿qué le hizo? Lo corrompió. Lo corrompió. En el pensamiento, por eso, Señor, te pide. ¿Para qué? Para que no te corrompas. ¿Te da más? Entonces, pastora, ¿quiere decir que no va a haber ningún rico en el reino? Sí, pero al que mucho le va a dar, mucho le va a demandar. ¿Por qué? Porque si Él te da y no te pide mucho, te puede corromper el corazón. Es un mal Dios, porque te da un gran ego de poder, o sea, te hace creer una mentira y un engaño de que si tenés dinero, tenés probabilidades, tenés cosas, pero te esclaviza. Por eso te pide.
Por eso después de Cristo siguieron existiendo las ofrendas. Y la gente se despojaba de todo. Porque la persona que vive en el Espíritu, las cosas materiales no las retienen. No las mueven. No las necesitan. Porque conocieron la fuente de la riqueza. Entonces, en el pensamiento de Dios, la resurrección no es un evento futuro. La resurrección de Cristo es esa vida que entra a vivir dentro del templo viviente que somos cada uno de nosotros. Entonces, esa resurrección es lo que vence el pecado y la muerte. ¿Alguien quiere dejar de pecar? La vida de Cristo. La vida de Cristo es lo que vence el pecado. Tu comunión con Él, tu unidad con Él es lo que vence el pecado. No se puede vencer el pecado con la carne. Tiene que entrar la vida del Espíritu. Si no hay vida del Espíritu, no podés vencer el pecado. Te gobernará. Por eso búscalo a Él. En eso te tenés que esforzar. No quiero mirar, no quiero pecar, no quiero hablar. Búscalo a Él. Y Él va a producir el deseo de santificarte y el rechazo al pecado. Va a producirlo el Espíritu. Todo nace en el Espíritu. Él va a producir. Esto no lo quiero. Entonces la resurrección es lo que vence el pecado y la muerte. Porque el pecado es el que da a la luz la muerte. La resurrección venció la muerte y todo el imperio de las tinieblas para que tu espíritu unido al de Dios pueda funcionar plenamente en todas las áreas creadas. En 1 Corintios 15, 21 dice, pero también por un hombre entró la resurrección de los muertos, así como todos los que están en Adán mueren, así también todos los que están en Cristo serán vivificados. Ahora escuche, esa es la diferencia. Resucitado es una cosa y vivificado es otra. Esta palabra sí es para el futuro, porque somos vivificados mediante un proceso de iluminación y de despertar en el interior por medio del Espíritu de Dios. Y es un proceso en el cual activar esas áreas de nuestro espíritu, creyendo en ellas, procurando desarrollarlas. Esas áreas comienzan a cobrar vida y a crecer. Ese es el desarrollo de la vida del Espíritu. Eso es progresivo. Pero la resurrección es cuando viene la muerte a la carne. Esto es como un atleta o una pastora profeta que nunca había hecho ningún ejercicio, ni ha levantado pesas. El primer día agarra una pesa, sus músculos empiezan a ser despertados y a moverse de formas que antes no conocían, y aunque siempre estuvieron ahí, ¿te das cuenta? La capacidad de moverte en el espíritu ya la tenés, así como mi músculo el primer día que entré al entrenamiento. Tuve que dormir una siesta de 2 horas el primer día, pero luego ya se activó. Y después se empezó a desarrollar cada vez más, cada vez más, cada vez más. Así es el espíritu. Tenés toda la capacidad de moverte, de oír en el espíritu, de conocer las cosas del espíritu. Todos la tienen. Todos los hijos tienen esa capacidad. Todos los seres humanos, si despiertan su espíritu, tienen esa capacidad. De la misma manera, cuando tu espíritu conoce una verdad espiritual, puede comenzar a desarrollarse a través del ejercicio, la búsqueda y la fe que ponemos en práctica para que esa parte de nuestro espíritu crezca. Entonces somos vivificados y es un proceso. Es como un río que va en aumento. ¿A qué le hace acordar? Es como un fluir que empieza a verterse, de parte de Dios. Es la infusión de la vida de Dios, habiendo unido nuestro espíritu con Él, que va a empezar a desarrollar todas esas áreas. Amén. Y amén. Ponete de pie, vamos a orar. No vamos a cantar, vamos a orar. Le vamos a dar gracias al Señor por este conocimiento. Y te voy a decir algo.
Si este conocimiento se queda en la hoja o en tu mente, vas a ser un religioso. Esto es vida, hermano. Esto es vida. La vida del Espíritu. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor y tu fidelidad. Gracias, Señor, por este nuevo tiempo que tú estás llevando a tu iglesia, a conocer las cosas que has entregado para cada uno de nosotros. Tú nos has reconciliado con Cristo Jesús, con el huerto del Edén nuevamente y primeramente con Dios, Señor, para poder habitar en su presencia. Y has puesto el huerto dentro de nosotros. A ti te damos la gloria. Gracias. Gracias, Señor, por tu amor tan grande, Señor. Cada día que te conocemos más y lo que tú has hecho por el hombre y a través del hombre, Señor, más te amamos. Más te amamos. ¿Cómo no vamos a amarte? Eres tan bueno, tan fiel. Te agradecemos en este día y te damos gracias, Señor. Y te pedimos que toda esta palabra no vuelva vacía, sino que aquellas personas que ya han preparado esa tierra, Señor, un corazón sensible a la voz de tu Espíritu Santo, pueda traer fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Más nada que decir, toda la obra la hace el Espíritu Santo. Bendecí al que está a tu lado. Quedó reproduciendo, no la finalizó.